Señor, reunir, Señor, perseverando en tus caminos. Gracias por mis hermanos que tú has traído a este lugar. Te pedimos, Señor, que nos hables al corazón. Espíritu Santo, este es tu tiempo. Ministranos, danos un rema de Dios. Ayúdanos a comprender esta porción de la palabra y que nuestras vidas sean confrontadas por medio de tu palabra santa y sagrada. Dame la gracia, la unción y el poder para predicar, Señor, tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Estamos estudiando los días miércoles una serie sobre las parábolas de Jesús que encontramos relatadas en Mateo capítulo 13. Y hermanos, hemos visto cómo las parábolas tienen el propósito de poder esconder la verdad espiritual y también revelar a la misma vez la verdad espiritual. Recuerde usted que Jesús, cuando fue rechazado oficialmente por los principales, por los religiosos y también por la actitud de la gente, el Señor hace un cambio en su manera de enseñar. Y de ahí comienza el Señor a enseñar ya por parábolas. No lo hacía desde el principio, sino a raíz de ese rechazo oficial a Jesús, el Señor comienza a enseñar de una manera diferente usando las parábolas. Los discípulos del Señor inmediatamente captaron la diferencia y vieron que ya la enseñanza que Jesús está dando no es la misma como que ha venido desde el principio. Y le hacen la pregunta: ¿por qué les enseñas por parábolas? ¿Cuál es la razón de ese cambio, verdad, de la forma de enseñar? Y ahí es donde el Señor habla del propósito de las parábolas. Entonces, revelar y a la misma vez también esconder. Revelar la verdad espiritual ¿a quiénes? Aquellos que se acercan a Jesús con la motivación correcta, con el ánimo de poder aprender de sus enseñanzas y poner en práctica esas enseñanzas del Señor. Pero esconder la verdad espiritual para aquellos que no se acercan a Jesús con el interés que se requiere, aquellos que no se acercan a Jesús con la intención de poder aprender de la palabra del Señor y mucho menos poder hacer lo que el Señor manda en su palabra. Para ellos esa enseñanza va a resultar aburrida, anticuada y nada interesante. Por lo tanto, así como vienen, así se van. Oyen, pero es como que si no están oyendo. Ven como que si no están viendo. Y no logran entender esa verdad espiritual. El problema no es la enseñanza. El problema no es del Señor. El problema es la persona que no viene con la actitud correcta ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. También hemos visto entonces, hermanos, la primera parábola que se menciona ahí, y es la parábola del sembrador. En esta noche vamos a ir a una segunda parábola. Vamos a estudiar la segunda parábola, y es la parábola del trigo y la cizaña. La parábola del trigo y la cizaña. Ese es el tema del mensaje en esta noche. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 13, del verso 24 en adelante. Mateo capítulo 13, verso 24 en adelante. Si usted ya lo tiene, me puede decir un fuerte y un gozoso amén. Dice la palabra del Señor así: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Que el Señor añada bendiciones a su santa palabra. Con esta parábola
el Señor va a ilustrar ciertos aspectos del reino de los cielos. Y por eso es que hay algunos elementos muy importantes que se dan ahí en lo que es esta parábola. Estos elementos son muy interesantes descifrarlos para poder entender la parábola. ¿Cuáles son esos elementos? El sembrador, es decir, el que siembra. También su campo. Dice que este sembrador sembró en su campo. También otro elemento es la buena semilla. ¿De qué se trata la buena semilla? Y hay otro elemento que es el enemigo. Otro elemento es la cizaña. Otro elemento es la siega. Y hay un último elemento importante que son los segadores. Estos elementos se mencionan en esta parábola. El Señor dice: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Aquí encontramos nosotros tres elementos. El hombre que sembró, el sembrador. Él dice que el que sembró, dice, buena semilla, la buena semilla en su campo. Ahí encontramos tres elementos muy importantes. Dice que cuando brotó la hierba y dio fruto, los siervos vinieron a su señor y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Al cual el Señor le dijo: un enemigo ha hecho eso. Los siervos le dijeron a su señor: ¿quieres que vayamos y la arranquemos? El Señor dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también del trigo. Dejad crecer lo uno y lo otro hasta el tiempo de la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadlo en manojos para ser quemada, pero recoged el trigo en mi granero. Aquí encontramos al enemigo, encontramos la cizaña, otro elemento, encontramos el tiempo de la siega, encontramos a los segadores. Estos son los elementos que vemos aquí en esta parábola. Ahora pasemos a descifrar estos elementos. Y por la gracia bendita de Dios, es el mismo Señor Jesucristo quien nos da la interpretación de esta parábola, al igual que lo hizo en la parábola del sembrador. Lo único que hay ciertas diferencias aquí, ¿verdad? Entonces el Señor en la parábola del sembrador, más adelante le da la interpretación a sus discípulos, no a la gente, a sus discípulos. Lo mismo va a suceder aquí, porque más tarde, cuando ya despide a la gente y llegan a la casa, el Señor y los que están con él les preguntan sobre la parábola de la cizaña, y es ahí donde el Señor interpreta la cizaña y se las interpreta a ellos. Entonces vamos a ver cómo es que el hombre que sembró la buena semilla en su campo, ese sembrador, es, a diferencia de la parábola del sembrador, que decíamos que el sembrador es usted y yo, nosotros podemos ser esos sembradores. Aquí en esta parábola no somos nosotros. En esta parábola el sembrador es el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? El Señor Jesucristo. Recuerde usted que Lucas, el Evangelio según San Lucas, presenta a Jesús como el Hijo del Hombre. Ahí hay un énfasis en cuanto a eso. Entonces no hay donde perderse. El Hijo del Hombre es nuestro Señor Jesucristo. La buena semilla, en la parábola del sembrador, la buena semilla es la palabra del Señor, la palabra de Dios que ha sido sembrada. Pero aquí en esta parábola, la buena semilla no es la palabra de Dios, sino que la buena semilla es los hijos del reino. Los hijos del reino. La buena semilla que el Señor siembra. Pero también nosotros encontramos el campo, porque dice que es su campo. La diferencia entre la parábola del sembrador es que hay 4 tipos de tierra donde cae la semilla. Aquí no. En la parábola del trigo y la cizaña habla de un campo, su campo. ¿Y cuál es el campo? El mundo. El mundo. Y luego también habla de la cizaña, y la cizaña es los hijos del malo. Vamos a ver lo que dice el versículo 36. Trasladémonos al versículo 36, por favor, en adelante. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera:
Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es ¿quién? El Hijo del Hombre, es decir, el Señor Jesucristo. El campo es el que dice ahí, el mundo. La buena semilla, ¿quiénes son? Los hijos del reino. Y la cizaña, ¿quiénes son? Los hijos del malo, los inconversos. Ahora, ¿quién es su enemigo? Su enemigo es el diablo que sembró la cizaña. ¿Y cuál es la siega? La siega es el tiempo del fin del siglo. ¿Y quiénes son los segadores? Los ángeles de Dios. Vea el versículo 39, dice así: el enemigo que la sembró es ¿quién dice ahí? El diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. Entonces aquí vemos, hermanos, cómo el Señor está interpretando esta parábola, y nos dice que lo que va a suceder en el futuro es que el Señor Jesucristo va a mandar a sus ángeles a sacar de su reino la cizaña. Y así como la cizaña se recoge y se ata en manojos para ser quemada, lo mismo va a suceder con estas personas, con la cizaña, va a ser puesto en el fuego eterno. Pero así como el trigo se recoge en el granero, los hijos del reino también van a resplandecer como luminares y como el sol, dice la palabra del Señor, en el reino de su Padre. Vea lo que dice el versículo 40. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Hermanos, el objetivo de esta parábola es poner delante de nosotros el estado presente y el estado futuro del reino de Dios, o el reino de los cielos. ¿Qué está pasando en el presente? La Biblia habla del reino de los cielos y habla también del reino de Dios. Es el mismo, con la diferencia que cuando habla del reino de Dios está hablando de su reino espiritual, y su reino espiritual ya está en esta tierra, y nosotros somos los hijos del reino. Nosotros, por medio de Jesucristo, estamos en su reino. Pero el reino de los cielos es el reino físico. Ese reino físico no está todavía aquí en el mundo. Solo está el reino espiritual. Por eso es que no se palpa, no se mira. Pero el reino de los cielos vendrá en el futuro. El Señor mismo vendrá y establecerá su reino literal aquí en la tierra. Esa es la diferencia entre el reino de Dios y el reino de los cielos. Entonces, vemos aquí que Jesucristo actualmente es el gran sembrador. Pues Él está, hermanos, por medio de Él está sembrando a los hijos del reino. Es decir, el hombre que viene a Jesús está naciendo espiritualmente. Cuando le recibe en su corazón, cuando le acepta como su Señor y Salvador personal, es esa obra que está haciendo el Señor en nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo. Y cuando nosotros nos convertimos a Jesucristo, entramos a su campo, a su reino en esta tierra, en el reino de Dios. Y nosotros nos convertimos en justos, declarados justos. Somos hijos del reino de Dios. De tal forma, hermanos, que somos la buena semilla. Esa buena semilla porque la palabra del Evangelio ha hecho su efecto en nosotros.
al grado, hermanos, que nos ha sacado del reino de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su luz. Esto es lo primero que está sucediendo todos los días. Y ahí está de una manera silenciosa, de una manera callada. Mientras el mundo sigue, el Señor está tocando almas. El Señor está tocando corazones. El Señor quiere hacer cambios en la vida de la persona y traerlo al reino de su amado Hijo, el reino de la luz, al reino de Dios. Y por eso es que el Señor tiene un grupo de personas, y eso somos nosotros, que estamos anunciando la palabra del Señor, el evangelio del Señor Jesucristo. Somos los instrumentos de Dios para eso, haciendo esa labor, haciendo ese trabajo. Pero también hay que reconocer, hermanos, que en este mundo no solamente estamos los hijos del reino, sino que también están los hijos del mal. Y aquí estamos caminando juntos. En este mundo estamos los hijos de Dios y los hijos del diablo, y los hijos del adversario, del enemigo de Dios. Vea lo que dice el versículo 24, dice la palabra: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Ahí están los dos. Ahí está el trigo y la cizaña. El trigo representa a los hijos del reino, la cizaña a los hijos del malo. Y cuando los siervos le preguntaron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? Él dijo: sí. Entonces, ¿de dónde ha salido la cizaña? ¿Y qué dijo Jesús? O más bien el Señor dice: un enemigo ha hecho esto. ¿Quieres que la arranquemos? Él dijo: no sea que cuando estén arrancando ustedes la cizaña, arranquen también del trigo. Dejad que crezca lo uno y lo otro hasta el tiempo de la siega. Entonces mandaré a los segadores para que puedan recoger la cizaña, pueda ser atada y quemada al fuego, y el trigo va a ser puesto en mi granero. Muy bien. Entonces, aquí en este mundo, hermanos, vamos a convivir siempre los hijos de Dios y los hijos del malo. Y como la iglesia del Señor Jesucristo está en este mundo, también encontramos, hermanos, que en la iglesia vamos a encontrar trigo y cizaña. Vamos a ver que hay hijos de Dios y hay otros que no son hijos de Dios. Y tenemos que acostumbrarnos a eso. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? Lo que nosotros tenemos que hacer es seguir el rumbo, seguir el curso normal. ¿Y cuál es nuestro curso normal como hijos de Dios? Vivir nuestra vida cristiana, enfocarnos en vivir nuestra vida cristiana, no estar perdiendo el tiempo prestando atención en saber quién es cizaña. Bueno, de verdad, ¿y quién es cizaña? Comienza: ¿quién es cizaña? Yo creo que es cizaña. Es que cizaña. No esté perdiendo el tiempo en eso. Usted viva su cristianismo, porque va a haber los hijos del reino y los hijos del malo. Van a estar juntos. ¿Quién es quién? No se sabe. Pero usted y yo, como trigo, debemos seguir nuestro rumbo normal, nuestro curso normal, siguiendo, viviendo nuestra vida cristiana, caminando con el Señor, disfrutando de la bendición del Señor, disfrutando de la vida cristiana. Ahora, dos cosas van a suceder, hermano, con usted, con su vida cristiana. Dos cosas. Número uno, se va a desarrollar la humildad y se va a desarrollar el fruto para Dios. Usted va a llegar a ser un creyente humilde y también un creyente fructuoso, es decir, que está dando fruto. Dice en el versículo 26, vea lo que dice: y cuando salió la hierba y dio fruto, cuando salió la hierba y dio fruto, dos cosas: la hierba, es decir, el trigo, la plantita, creció y llegó un momento donde dio fruto. Pero aquí hay dos cosas,
Porque la planta del trigo, cuando crece y comienza a dar fruto, es decir, sale la espiga, el peso de la espiga lo dobla. Y cuando hablamos entonces del fruto, ¿verdad? Y hablamos de la planta del trigo, cuando está doblada es porque está humilde. Ahí es donde sacamos nosotros la humildad. Siempre va a haber humildad en los hijos de Dios. Siempre va a haber humildad en los hijos de Dios. El creyente genuino en el transcurso de su vida va a caminar en humildad, porque es una característica de la madurez. ¿Qué dijo Jesús en Mateo capítulo 11, verso 29? Vamos a ir a Mateo capítulo 11, verso 29. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy, ¿qué dijo el Señor? Manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cómo se vive la vida cristiana? Con Cristo, en unión a Cristo. Y es ahí donde nosotros hablamos de mantener nuestra comunión con el Señor Jesucristo. Cuando usted y yo caminamos en unión con el Señor, vamos aprendiendo de Él. ¿Y qué vamos a aprender de Él? A ser mansos y humildes. Porque nuestros señores aprendan de mí, que soy manso y humilde, dice la palabra del Señor. La humildad, hermanos, es la virtud de reconocer la soberanía de Dios y la propia dependencia de Él, lo que nos lleva a servir y a estar sumisos a su voluntad. Esa es la humildad. Cuando nosotros reconocemos, hermanos, la soberanía de Dios, que Dios es soberano, que Él es grande, Él es el eterno. Aquí se hace como Él dice. Y entonces comenzamos a depender de nuestro Dios, no de nuestras fuerzas, no de nuestra inteligencia, no de nuestra experiencia, no de nuestros recursos. No, dependemos nosotros de Dios todos los días. Y comenzamos a servir a los demás. Comenzamos a servir a nuestros hermanos, a servir en el ministerio, a servir en la iglesia, porque ahí estamos sirviéndole a nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la humildad y ahí está el fruto en la vida del creyente genuino. El orgullo, la soberbia, la arrogancia no va con los hijos del reino. No es de nosotros. La arrogancia, la soberbia, el orgullo no va con nosotros. No, que no se nos pueden decir nada porque ya vamos. No, eso no es con nosotros. La humildad. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ahí encontramos la humildad, pero también el fruto, hermanos, que nosotros damos no es cualquier fruto, sino es un buen fruto. Jesús dijo en Juan capítulo 15, en el verso 16, de la siguiente manera: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Aquí encontramos entonces las dos características. El Señor nos apuesta por que vayamos y llevemos fruto, que no seamos estériles. El creyente nunca va a ser estéril. El creyente llegará el momento, hermanos, donde va a dar frutos. Van a haber cambios en su vida. Van a haber transformaciones en su vida. Y usted va a ver qué diferencia es aquel hermano que comenzó al que es hoy. Y cómo se dan evidencias de su nuevo nacimiento. Evidencias de servicio al Señor, de evidencia de amar al Señor. Son frutos. Evidencia de almas. Ahí está ganando almas para Cristo. Mi esposa me decía hoy y me preguntaba, porque le hablaba a una persona que fue conocida,
Y cuando vino mi cuñado y lo velamos aquí, esta persona vino. Y ahora me escribe mi esposa en la tarde, yo estaba en la oficina y me dice, fíjese que me llamó fulana de tal, que su mamá ha muerto y la están velando en la funeraria de Las Flores. ¿Cree que podemos ir? Me dice. Y yo le digo, sí, podemos ir. Después del culto vamos a ir. Y me dice ella, está pidiendo que, anteriormente le ha pedido que salgan a tomarse un café. Primero Dios, dice ella, de que ella pueda convertirse al Señor Jesucristo. ¿En qué está pensando? En frutos, en compartirles el Evangelio, en ganar alma, en ganarla para Cristo Jesús. Y así todos nosotros, hermanos, todos nosotros sirviendo al Señor. Ahí está trabajando, ahí están las hermanitas, ¿verdad? Trabajando con fuerza, trabajando con todo su corazón, trabajando los hermanos poniendo el canopy ahí, trabajando los hermanitos. El otro día se había acabado el gas y en la mañana es bien difícil, los domingos por la mañana, y sale el hermano Gerson a comprar, se agarra el tambo y se va, ¿verdad? Y entonces después dice, bueno, lo voy a encontrar al hermano, ¿verdad? Lo voy a encontrar que venga ya con el tambo lleno, lo voy a encontrar. Y salgo por allá y allá iba el hermano y ya venía él corriendo, ¿verdad? Y yo le digo, hermano, vámonos. No, me dice, vámonos, me dice, ¿quieres hacer ejercicio? Ahí venía corriendo el hermano. Frutos, su servicio al Señor. Ese es el creyente. El creyente, hermano, nunca va a ser estéril. Siempre va a estar dando fruto en su tiempo y va a ser humilde. Pero también estas son las dos características del trigo, es decir, de los hijos del reino. Los hijos del malo también tienen dos características. Dos. ¿Cuáles son? Versículo 41, vea lo que dice. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y escogerán de su reino a todos, ¿quiénes? Los que sirven de tropiezo. Uno. Y dos características, la segunda. Y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego, ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Cuáles son, hermanos, las dos características de la cizaña, de los hijos del malo? Dos, ponen tropiezo. Y número dos, hacen iniquidad, es decir, están en pecado. Características de aquel que no es hijo de Dios, que no es trigo. Están poniendo tropiezo a los demás, sirven de tropiezo a los demás. Hermano, esto es serio. Dijo el Señor, ay de aquel que haga tropezar a uno de los más pequeños que creen en mí. Y como estamos, ¿verdad? Creciendo, está el trigo y está la cizaña y uno no sabe quién es quién. Usted puede ver ahí las hermanitas que están trabajando, que están sirviendo de todo su corazón, y de repente viene alguien con un comentario, con una crítica. ¿Y qué sucede? Las hermanitas que están trabajando de todo corazón, ya eso ya sirve de tropiezo y ya se desaniman. Y dicen, mire, yo quizá ya no voy a seguir aquí en esto. Quizá ya no voy a seguir porque están diciendo esto. Tropiezo. Servir de tropiezo. Eso es lo que hacen los hijos del malo. Ellos tratan la manera de hacer tropezar a los creyentes. No vayas, hombre. No te congregues, hombre, allí. ¿Qué estás haciendo ahí? Salite vos también, hombre. Dice, no, hermanito. Esta es la cizaña. Los que ponen tropiezo, dice ahí. Ponen tropiezo. No, es que diferente es aquella persona que viene y se acerca y dice, no, hombre, no te salgas. Esa es tu iglesia. Ahí estate. Servirle al Señor. Sigue adelante. No, es que fíjate que no sé qué. No, hombre, no te preocupes. Ahí está, ahí te llamó el Señor. Ahí estate, ahí quédate. Ese es. Pero aquel que está tratando de sacarlo, ahí es otra cosa. Aquel que está poniéndole tropiezo en su servicio, en su ministerio, en su vida cristiana. Esto es
una de las características de la cizaña, del malo. Y hacen pecado, hacen iniquidad. Ahí están en iniquidad, andan en pecado, mienten con facilidad y no se sienten mal. Cometen ciertas situaciones y están ahí, hasta se deleitan en eso. De eso habló en Romanos capítulo 1 verso 29. Déjeme leerle rápidamente lo que dice la palabra del Señor, y dice así: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Por qué se complacen? Porque son hijos del reino. No son hijos del reino, son hijos del malo. Hacen iniquidad y ahí se sienten bien. El creyente es diferente. Así que, hermanos, en el reino de Dios, en el estado futuro que vemos aquí, habrán selección de los hijos del reino, de los justos, y de los hijos del malo, para darles su destino final. Aquellos que son hijos del mal, los que ponen tropiezo, los que hacen iniquidad, en el tiempo de la siega, en el tiempo futuro, dice que los ángeles del Señor los apartarán de su reino y los van a meter al fuego eterno para ser quemados en el fuego eterno, en el lago de fuego. Pero ¿qué sucederá con los hijos de Dios? Con los hijos del reino, con nosotros, con el trigo. Seremos apartados para estar con el Señor, resplandeciendo como la luz del sol en el reino de su Padre. Dice la palabra del Señor, déjenme leerles y con esto finalizo estos versículos. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, dice el profeta Daniel, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Dice otro pasaje en Apocalipsis: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hermanos, esta parábola nos revela estos aspectos del reino de Dios y lo que va a suceder en el futuro. Lo importante es que cada uno de nosotros hagamos reflexión en nuestra vida. ¿Qué somos nosotros? En realidad, ¿qué somos? ¿Somos justos? ¿Somos hijos del reino? ¿O somos cizaña? Ahí están las dos características. No hay donde perderse. Humildad y fruto para los hijos del reino. Tropiezos a los demás y pecado para los hijos del malo. ¿Qué somos? Pero gracias a Dios, hermanos, que en Cristo Jesús todos nosotros, por la misericordia del Señor, hemos venido y hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo, y el Señor nos ha puesto en su reino para que nosotros podamos aquel día resplandecer como el sol a perpetua eternidad. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Esa gloria es para Jesús, esas palmas son para Jesús. Amén. Amante Padre, gracias, Señor, por esta palabra. Trigo o cizaña. La Biblia dice: por sus frutos los conoceréis. Y el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza y fe. Esos son los frutos del Espíritu Santo.
Y si tenemos al Espíritu Santo con nosotros, daremos esos frutos. Si no, los frutos serán diferentes. Ayúdenos, Señor, a caminar conforme a su voluntad. Señor, si alguien pues se cizaña, hay oportunidad de hacer cambios en la vida, Señor, y convertirse en trigo y caminar en sus senderos y hacer lo que es grato ante sus ojos. Padre amado, en esta misma actitud querría preguntar si hay alguna persona que no haya recibido